Iniciar el día de hoy. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Amén. Vamos a hacer una oración para iniciar el día de hoy y poner este culto en manos de nuestro Dios. Le invito a que me acompañe. Mi Dios, te damos muchas gracias por este día y porque hoy estamos en este lugar reunidos para adorarte, para exaltarte, para recibir de tu palabra, Señor, y ser fortalecidos mediante tu Espíritu, Señor, para que tú vivifiques nuestras vidas, para que tú nos fortalezcas, Señor, para que tú nos des de tu Espíritu Santo y poder salir renovados con nuestras cargas puestas sobre ti, Señor, y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Tú eres bueno con nosotros, Dios, en todo tiempo tú eres bueno. Aún en las circunstancias buenas, malas, tú estás con nosotros, Dios, y confiamos en ti, Señor. Y tú has traído a este lugar a los que tenían que estar aquí. Y hoy estamos aquí fortalecidos por tu gracia, Padre. Sé glorificado en este culto, toca los corazones, toca las mentes y que tu palabra hable el día de hoy, Señor. Bendecimos a quienes nos escuchan a través de las redes, Dios, que tú abras su entendimiento, que tú los bendigas, Señor, y que ellos puedan recibir una palabra que venga de ti y también sean fortalecidos. Te rogamos por los que no están a causa de enfermedades, Señor, que tú los sanes y que tú cuides de sus vidas. Te rogamos que tú les des fortalezas, los bendigas, y que tú estés en medio de tu iglesia obrando como lo has hecho siempre, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Sí, va a haber clase el día de hoy para los niños. Pasen los niños para orar por ellos. Dios es bueno, ¿verdad? Bendecimos a los niños y recuerden, hermanos, de seguir instruyéndoles, seguir amándolos sobre todo, porque a veces los instruimos sin amor o los queremos forzar a hacer cosas sin amor. Amarlos y cuidarlos y ser un ejemplo para ellos. Amén. Vamos a orar por ellos. Mi Dios, te damos gracias por estos niños que tú tienes aquí. Gracias, Padre, porque tú los has bendecido y has bendecido nuestras vidas. Al tenerlos a ellos aquí, Padre, por favor, instrúyelos desde pequeños, Dios, para que ellos te conozcan y puedan hacer tu voluntad y que su vida sea dedicada a ti y ellos te honren en cada cosa que haga, Dios, en la escuela, en el trabajo, o lo que ellos se vayan a dedicar o lo que quieran hacer en un futuro, que ellos lo hagan para darte gloria a ti, Señor. En lo que ellos sea, lo que sea que tú pongas en su vida, ya sea el servirte en un ministerio, ya sea en un trabajo, ya sea en alguna profesión, lo que ellos decidan, Dios, que lo entreguen y lo rindan a ti para que tú seas glorificado en medio de ellos, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos a sus papás, bendecimos a su maestra y te pido, Dios, que tú estés con ellos desde pequeños para que nunca se aparten de ti, mi Dios, así como lo estuviste con Samuel. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Dios. Amén. Pásenle. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a iniciar con el mensaje del día de hoy. Pueden tomar su lugar. Espero que hayan venido con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y si no viene con un corazón dispuesto, aún así le ruego a Dios que hable a su corazón. ¿Se acuerda el nombre de la serie que iniciamos? Bueno, esta pequeña serie. Edificando la iglesia. Y ya hablamos acerca de la familia, ¿no? La
la semana pasada y pues Dios habla a la iglesia y si la iglesia es bendecida, vienen las pruebas, vienen los ataques, pero Dios se mantiene fiel. Amén. El día de hoy, hablando y siguiendo con esta línea acerca de la edificación de la iglesia, ya partiendo de que tenemos familias sanas o de que las familias se están esforzando por ser familias sanas, familias que agraden a Dios, pues empieza ya el trabajo como tal dentro de la iglesia. Y el trabajo aquí en la iglesia y el trabajo como hijos de Dios va a partir para edificar la iglesia de dos cosas, que son los dones que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado a la iglesia, y el carácter de la iglesia. Entonces vamos a partir de estos dos puntos, los dones y carácter. Déjenme sacar mis otros apuntes porque andan todos revueltos. Para eso vamos a partir de Efesios capítulo 4. Si quiere acompañarme y si no, pues estar atento. Yo voy a estar leyendo en diferentes versiones, pero usted puede seguirlo ahí. Recuerden que el leer o utilizar otras versiones es simplemente para tener un entendimiento un poco más actual de la palabra, ¿no? Porque vemos que en la Reina Valera dice, vosotros sois hijos de Dios. Y en estas traducciones pues dicen, ustedes son hijos de Dios, ¿no? Es un lenguaje más actual que es más entendible. Entonces, por eso es bueno utilizar diferentes versiones para comparar y tener un entendimiento mejor. Entonces, vamos a hablar de los dones y carácter. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque los dones es algo que Dios da a la iglesia. Dios da los dones y da los talentos. Y cada persona, incluso fuera de la iglesia, recibe talentos, ¿no? Hay gente muy talentosa en diferentes áreas, en artes, en ciencias, en conocimientos. Hay gente con mucho talento y eso es algo que Dios da, que ya viene porque que Dios lo da. Pero los dones es algo que viene exclusivamente a la iglesia, ¿sí? Que son los dones que Dios da para edificar la iglesia. Ahora, partiendo de este punto, ¿no? De los talentos, que nosotros conocemos gente talentosa, ¿o no? Cada uno debe tener conocidos y si no, puede ver gente famosa que usted ve y que es gente muy talentosa, que tiene algo único, algo que lo hace especial. Se nota sobre todo en músicos o en gente que sabe tocar un instrumento, que son superdotados y que a veces desde muy temprana edad son muy buenos. Y por eso su nombre a veces trasciende por ese talento que tuvieron, ¿no? Por ejemplo, tenemos Mozart, todo el mundo lo conoce. Y ya murió hace muchísimos años. Y él trascendió su talento, hasta la fecha se sigue estudiando de Mozart. Y usted sepa o no sepa de música, conoce o sabe quién es Mozart, ¿no? Ha oído hablar de él. ¿Por qué? Porque es algo que trascendió, es un talento. Ahora, los talentos Dios los da a todo el mundo tiene talentos, cada uno tiene un diferente talento que desarrollar, pero los dones es algo que Dios da a la iglesia para la edificación de la iglesia, don de sanidad, don de palabra de consejos, don de discernimiento. Ha habido casos en los que Dios da palabra a alguien que la necesita. Yo he sido testigo de testimonios donde yo he visto cómo alguien venía afligido y otra persona le dice, oye, mira, veo que Dios te dice esto y esto y esto, y él dice, era lo que necesitaba. Dios da el don de enseñanza, porque todos aquí sin duda alguna sabemos y tenemos conocimiento acerca de Dios y de la Escritura, pero no todos tienen el don para ser maestros, ¿sí? Para enseñar. Porque a veces no es fácil darse a entender o explicar lo que Dios quiere. Muchas veces lo entendemos, pero a veces no es fácil explicarlo y ese es un don que Dios da para edificación de la iglesia, el don de profecía. Amén. Son cosas que Dios da, que son regalos, que ya Dios pone en la iglesia. Pero esto no es mérito, digámoslo así, de nosotros. No es porque nosotros seamos buenos.
no es porque nosotros seamos los más santos, porque son dones que Dios da. Y vemos el ejemplo en la iglesia en Corinto, donde en la iglesia había una exposición de dones y milagros muy grandes, pero Pablo los regaña y les dice: hey, a ver, está bien que haya todo eso, pero se están alejando de la palabra. Y hay pecado y hay cosas malas dentro de esa iglesia. Aunque haya dones, aunque haya milagros, hay pecado dentro de esa iglesia. Están habiendo cosas malas y se están dañando ustedes mismos. Entonces, ¿qué es esta otra parte que necesita la iglesia, aparte de los dones? El carácter. Porque el carácter Dios no lo da. ¿A qué me refiero? Nosotros entendemos como carácter alguien que es común, ¿no? Que alguien dice: es alguien de mucho carácter, alguien que es enojón y chihuahua, ¿cómo me hacen enojar? Él dice: no, tiene carácter. No, eso no es carácter, ¿sí? O a veces decimos: es de carácter muy ligero, alguien que anda muy tranquilito por ahí, es de carácter ligero, ¿no? Relacionamos la forma de ser de la persona con lo que es carácter, pero el carácter es otra cosa, diferente. Y el carácter Dios no lo da, Dios lo forma. ¿Sí? Los dones Dios los da, pero el carácter se forma. Y es algo que la iglesia necesita para poder ser edificada. Que haya dones para el servicio y para la administración, ahorita lo vamos a ver, pero que haya un carácter para poder vivir de manera correcta, que haya bendición donde hay milagros. Porque si no, ¿por qué creen que Jesús dijo, hablándole a la gente de su tiempo, donde dice: en el final de los tiempos muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y aquello? Y dice: nunca los conocí. Sí hicieron eso porque Dios da dones, pero no los conocí. ¿Por qué? Porque no formaron un carácter delante de Dios. Amén. Entonces, vámonos ahí a Efesios capítulo 4 y vamos a empezar primero partiendo de los dones, es decir, en el capítulo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, es decir, algo que Dios dio. Fue dada la gracia. Recuerden que gracia es un regalo que nosotros no merecíamos por ser buenos, ¿sí? Dios dice aquí: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don, es decir, de lo que Jesús quiso dar a nosotros, a la medida del don de Cristo. Entonces dice, ahí habla en el capítulo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, es decir, al cielo, cuando Jesús ascendió, llevó cautiva la cautividad, es decir, nos liberó del pecado. Llevó cautiva la cautividad, quiere decir, nos hizo libres del pecado. Y dio dones a los hombres. Acuérdense cuando Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y los guíe y los consuele y les enseñe todas las cosas. Entonces aquí está diciendo: Jesús ascendió, el Espíritu Santo descendió y dio dones a los hombres. Nos brincamos al capítulo 11 porque ahí explica otra cosa, pero en el versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es decir, para la edificación de la iglesia. Él dio los dones para la edificación de la iglesia. Y les digo, aquí podemos ver que Jesús dijo: me tengo que ir para que vengan estos dones sobre ustedes. Y cualquiera que está aquí con ¿cómo decirlo? Si todos tuviéramos la fe necesaria, cada uno sabría qué don tiene. Muchas veces por estar a lo mejor apáticos, o a lo mejor por no profundizar o por no conocer o no buscar de Dios, no conocemos qué don tenemos. Pero todos tienen un don diferente.
A veces uno dice, no, pues es que yo quisiera el don de profecía, de ver el futuro. Y uno se imagina esas cosas, ¿no? Pero profecía es simplemente hablar de parte de Dios. Eso es lo que significa profeta, el que habla de parte de Dios. Y profecía es dar una palabra de Dios. Entonces, no es necesariamente decir, voy a ver el futuro, ¿no? Y a veces nos enfocamos en los dones como más llamativos, ¿no? Pero aquí está diciendo, Él puso a unos apóstoles, a los que Él escogió, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Sí? Y a cada uno de esos les dio diferentes tipos de dones. ¿Cuántos de aquí saben qué tipo de don tienen? ¿Cuántos de aquí dicen, yo creo o he experimentado que Dios me ha usado de esta forma? ¿Saben por qué muchas veces no sabemos qué don tenemos? Porque no servimos. Porque no lo ponemos al servicio de Dios. ¿Cómo voy a saber qué puedo hacer si no me pongo a hacer algo? ¿Sí? ¿Ustedes cómo creen que, por ejemplo, alguien que sabe dibujar muy bien, dibuja? Porque de repente un día se despertó y dijo, voy a hacer este dibujo de este paisaje y me quedó súper guau. No, empezó con algo poco. Empezó haciendo algo y lo fue desarrollando. Yo, como parte de la música, no me desperté un día diciendo, voy a tocar el piano, voy a componer esta sinfonía bien chida, y qué perro soy. No, me fui instruyendo y me fui enseñando para desarrollar lo que Dios ya me había dado. ¿Sí? Como maestros, un maestro no empieza y da la primera clase súper genial. Empieza nervioso, empieza a lo mejor algo tímido, no habla bien, no pronuncia bien, se le van ideas, a veces dice, esto que había planeado se me pasó. ¿Por qué? Porque pues no nacemos con el don, pero no el desarrollo de ese don. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que sabemos qué dones tenemos cuando lo ponemos al servicio y a la disposición de Dios? ¿Cómo yo sé que puedo enseñar o instruir a otros? Enseñando e instruyendo a otros, voy a saber si soy bueno o no. Porque a veces les decimos, queremos lo más llamativo, queremos esto o otro o aquello, y a veces Dios dice, no, pues es que yo no tengo eso para ti, tengo esto otro. Pero eso se va a saber hasta que querramos en servir a otros. ¿Sí me va entendiendo? Dios da los dones, pero los dones se desarrollan. Y así es como Dios va perfeccionando. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. Este fundamento muy grande que tenemos, que hicieron maravillas y son el fundamento de la iglesia. Pero si vemos la vida de ellos, antes eran unos hombres, que nadie daba un peso por ellos. Unos hombres normales, corrientes. Pero Jesús los llamó, ellos aceptaron ese llamado y fueron siendo desarrollados en lo que Dios ya les había dado. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo Dios desarrolla estos dones y talentos. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿cómo sé yo qué puedo hacer, para qué soy bueno, poniéndolo a disposición de otros? No todos aquí tenemos la facilidad de enseñar o de hablar enfrente. ¿Sí? Por eso es que no todos son pastores o son predicadores. Mucha gente se pone aquí y se pone muy nerviosa, se pone a temblar o no puede hablar. ¿Por qué? Porque pues no es para lo que esa persona nació. Y no es menosprecio, sino simplemente tiene otra función. Yo no puedo hacer muchas cosas que otros pueden hacer. Y no es que yo sea menos, sino simplemente yo tengo otra función, algo diferente que hacer. Cada uno de nosotros tenemos algo diferente que hacer. El problema empieza cuando queremos compararnos con los demás. Yo quiero ser como él, pero dice Dios, yo tengo algo diferente para ti. No puedo, yo estoy haciendo con él lo que tengo que hacer con él, pero para él tengo algo diferente, para ti tengo algo diferente. Y a veces
Los dones más llamativos o que uno dice, wow, cómo predica él, yo quisiera predicar como tal persona y todo. A veces eso que es como más grande es más difícil de soportar, porque vienen pruebas más grandes, porque como son más llamativos, la gente se impresiona más. El diablo dice, no, pues tengo que atacarlo para que Dios no lo use. Y a veces cuando queremos lo más grande, no sabemos las pruebas y las dificultades que hay detrás de eso que Dios está usando. ¿Sí? Entonces, lo mejor es siempre, cada uno de nosotros, recibir lo que Dios. Por eso dice, a cada uno de nosotros nos es dada la gracia de Dios. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y dice, conforme a la medida del don. Es decir, conforme a lo que Jesús te quiere dar. Porque Él sabe para qué eres bueno, ¿no? Él nos diseñó, Él nos hizo, Él sabe qué es lo que podemos y no podemos hacer. Por eso dice, nos es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que hermanos, ¿quieren saber qué don tienen? ¿Para qué son buenos? Pónganse a servir. ¿Sí? Un ejemplo rápido, nuestro hermano Luis, lo ven muy serio y muy imponente, ¿no? Pero fíjense, él es muy bueno para diseñar, para hacer diseños de fiestas o de cosas, es muy bueno. Y como él sabe que es bueno para eso, porque lo ha puesto al servicio. ¿Sí? Los dones no es algo, algunos son visibles, otros no. Pero como eso que él tiene no es algo visible, y les digo, por la cara pareciera hasta como que nos va a pegar o nos va a golpear, ¿no? Sí, se ve muy serio. Pero uno diría, bueno, tiene el don para diseñar, que aparentemente muchos dicen, no, eso solo es trabajo de mujeres. Sí, pero no, o sea, las cosas que Dios da es para cada uno, y en lo que eres bueno, en eso eres bueno. No hay cosas que digas, esto es solo para mujeres, esto es solo para hombres. Los dones Dios los da a todos y Él los usa como Él quiere. Pero necesitamos aprender a servir. Entonces, ¿para qué son buenos? ¿Sí? ¿Para qué somos buenos? ¿Qué don tenemos? ¿Quieres saber qué don tiene? Póngase a servir y Dios le va a dar. Yo no sabía que podía enseñar hasta que enseñé. Yo no sabía que podía ministrar hasta que ministré. Uno no sabe lo que puede hacer hasta que empieza a hacerlo. ¿Sí? Por eso es necesario creer. Uno, que Dios ya nos dio talentos, porque Él ya lo dice en su palabra y Él no quebranta ni es hombre para mentir. Dice, todos tienen algo. ¿Quieren saber para qué son buenos? Pónganse a servir. Amén. Pero no siempre queremos servir. A veces dicen, no, que lo haga otro. ¿Yo por qué? Yo estoy muy feliz y muy cómodo aquí en mi silla. Está calientita, ya la calenté. Este es mi lugar, nadie me lo quita. Que sirva otro, que haga otro. ¿Por qué creen que pase eso? Que no desarrollemos los dones. Porque falta carácter. Falta la disposición de hacer o de servir. Y entonces ahí en el mismo Efesios, pero antes de esto que leímos acerca de los dones, voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Es el mismo Efesios, nada más desde el capítulo 1. Dice, por lo tanto, yo, es decir, Pablo, prisionero por servir al Señor, Pablo estando en la cárcel, escribe esta carta y dice a la iglesia, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Dice, si Dios te ha llamado, Jesús te ha llamado, tienes que vivir dignamente conforme a ese llamado. No como tú crees que debas vivir, no como tú sientas a lo mejor que debas vivir, sino tienes que vivir digna a ese llamado, respondiendo a ese llamado, porque en verdad han sido llamados. La Biblia dice que todos han sido llamados, pero solo algunos deciden escuchar su voz. Entonces dice, todos han sido llamados por Dios, pero solo algunos deciden hacer caso a ese llamado. Si tú estás aquí, es porque creo que has decidido escuchar ese llamado de Dios.
hacia tu vida y lo que Dios tiene planeado para tu vida, que son cosas buenas. No lo que nosotros creamos por buenas, porque pasan muchas cosas que no son buenas. Sí, pero Dios tiene lo mejor para nosotros. Y Él dice, si ustedes han recibido ese llamado, entonces vivan de forma digna a ese llamado. ¿Y qué es vivir de forma digna a ese llamado? Acá, más adelante, nos los dice. Sean siempre humildes y amables. Si se dan cuenta, ya no está refiriéndose a una capacidad de hacer, sino a una capacidad de ser. Sean humildes y amigables. Humildes y amables. ¿Cómo voy a ser humilde? Desarrollando humildad. ¿O cuántos de aquí nacen ya siendo humildes? Y no me refiero por una condición de pobreza o de económica, sino de una condición de ser. Sean humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. ¿Qué tan pacientes somos? Que a veces nos hacen algo pequeño y ya explotamos. Y yo hago algo más grande y les digo, paciencia, es que tranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿La paciencia, todos nacemos siendo pacientes? Qué honestos. Sí, pero se desarrolla. Sí, y es algo que Dios va a formar. Si quieres paciencia, Dios te dice, yo te doy paciencia, pero a través de desarrollar y formar en ti. ¿Sí están entendiendo? Una cosa es los regalos que Dios da, otra cosa es lo que Dios forma en nosotros. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Si tú, como papá, tu hijo te hace algo, ¿lo perdonas? Yo he visto testimonios de hijos que hacen unas cosas tremendas a los papás, pero cosas tremendas. Y muchas veces los papás los perdonan. ¿Por qué? Por amor. Y a veces nos hacen cosas más pequeñas o no toleramos cosas más pequeñas simplemente porque no amamos. Pregunta para cualquiera de ustedes, directa, estamos en familia, ¿no? Si viniera, por ejemplo, Misael y tu hijo te dice, viniera y te diera una cachetada, ¿tú lo golpearías con tu intensidad de fuerza? Con tu intensidad. A lo mejor lo regañarías y lo disciplinarías, pero conforme a él es. Pero me refiero con tu intensidad. ¿Tú lo golpearías o lo regañarías? Si llegara alguien diferente a él, cualquier extraño, o alguien incluso de aquí la iglesia te diera, es una cachetada, ¿reaccionarías igual? O sea, no, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros no vamos a decir, ay, no, es que yo sí soy un santo y yo sí, hermano. No, cualquiera de nosotros, de repente en ejemplos, sí es muy fácil, no, como Jesús dijo, pongo la otra mejilla. Pero a la hora de la hora no lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reaccionamos de forma diferente. ¿Y por qué a alguien que amamos reaccionamos de forma diferente con alguien que no amamos? Porque está en nuestra naturaleza. Por eso Pablo nos tiene que decir aquí, tolérense las faltas por amor. Tiene que especificarnos por amor. Porque Dios dice, si nada más dijeran, sean tolerantes. Ok, voy a ser tolerantes, pero hasta donde yo entienda. Dice Pablo, no, sé tolerante por amor. Y el amor implica muchas cosas. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso dice, sean tolerantes, tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Es muy difícil que en grupos numerosos siempre haya paz. Por eso es que Dios es bueno para afilar la iglesia. Porque como es un número grande, siempre hay disensiones y pleitos o problemas porque somos muchos. Y siempre va a haber, por eso dice, traten de estar unidos para que haya paz. Si a veces en la familia donde somos 5, 3, 2, 6, ahorita ya no son tan numerosas las familias, pero en esos grupitos donde son familia de sangre,
A veces hay unos problemones con gente que supuestamente amamos. ¿Cuánto más en una iglesia donde hay puro extraño? Es más difícil, ¿no? Porque es más difícil hacer. Porque yo en mi familia convivo con ellos y conozco lo que hacen y lo que no hacen, conozco sus hábitos y poco a poco se van adaptando y todo. Pero donde llego y me junto con gente donde no conozco lo que hacen, sus hábitos, donde su mundo es totalmente diferente al mío, y lograr que todos empaten, donde unos sí se bañan, otros no, ¿sí? Donde uno huele medio raro, el otro no, y aún así amarnos, ¿sí? Donde uno hace cosas que dice, ay, a mí me enoja lo que hace ese, y la otra persona dice, pues yo lo hago de forma normal, a lo mejor no lo hago de una forma diferente. O a veces vemos a un esposo que le habla fuerte a la esposa porque así es él o su forma de hablar. Y a lo mejor la esposa ya sabe que él es así y lo entiende la situación. Y se comprenden y se van llevando y van entendiendo. Pero alguien de afuera puede decir, oye, le gritó bien feo. Y luego empiezan, oye, ¿viste cómo ese hermano le gritó a su esposa? Y a veces a lo mejor el hermano estaba ocupado o estaba presionado y le habló fuerte, pero la esposa lo conoce, ¿no? Y ya después ellos resuelven ese asunto, pero uno de externo a veces dice, no manches, le habló así de fuerte. ¿Cómo es posible? Porque no conocemos su mundo o su forma de vivir o cómo es él. Por eso es muy difícil que en grupos numerosos haya paz. ¿Sí? Por eso aquí Pablo nos está diciendo, traten de mantenerse, hagan todo lo posible, porque, o sea, no dice, ustedes van a ser unidos, no. Pablo está diciendo, hagan lo posible, porque sin duda alguna van a haber problemas. No está diciendo que todo va a ser perfecto, que todo va a ser bonito, ¿sí? Que todos vamos a estar cantando ahí, aleluya, gloria a Dios. No, va a haber problemas. Por eso dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Pues hay un solo cuerpo, es decir, una iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, solo hay una iglesia y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Es decir, todos aquí fuimos llamados para estar en el cielo. Es lo que está diciendo. Hay un cuerpo, hay una iglesia. Todos tenemos un mismo espíritu. Dentro de la iglesia todos tenemos un mismo espíritu. Y todos hemos sido llamados a ir hacia el cielo, ¿no? Por eso dice un futuro glorioso. Todos tenemos la esperanza de ir, ¿o no? ¿Sí? Yo regularmente cuando viene alguna situación difícil digo, ay Dios, ya ven, por favor. Ya no quiero que haya problemas, ya quiero estar en el cielo. Y a veces deseamos más estar aquí que estar en el cielo. Y a veces por lo que deseamos de estar aquí y de llevar una vida buena aquí, a veces nos concentramos tanto en nosotros que descuidamos el área de mantener la unidad con los demás. Estoy luchando por satisfacer lo que yo quiero y lo que quiero hacer, lo que tengo planeado hacer y todo esto, y descuido el llamado que Dios tiene de decir, oye, te estás preparando para ir al cielo. Entonces todo lo que haces tiene que ser hacia ese llamado, para ir hacia el cielo. ¿Sí? Pero a veces estamos enfrascados en satisfacer y resolver lo que quiero hacer aquí, que descuido eso, y es cuando empiezo a hacer cosas diferentes al llamado, porque el llamado es común. Entonces, si alguien no está en el cuerpo, se sale, empieza a haber problemas. Imagínense, a alguien le cortan un dedo, ¿siente bonito? No, ¿verdad? Todo el cuerpo siente dolor. Si a alguien le cortan algo, no va a decir, se cayó el dedo, mugre dedo, no lo ocupaba. No, ¿verdad? Duele, todo el cuerpo se duele, porque solo es uno. Si alguien empieza a buscar en la brujería o en otros lados que tiene el destino preparado para mí, ya no está dentro del mismo espíritu de Dios, y ya no hay esa unidad. Si alguien no tiene aquí la visión de ir al cielo,
no va a actuar ni va a vivir con esa esperanza de ir al cielo. Entonces no va a ser parte de esa unidad. Por eso Pablo, todo lo que nos dice, todo lo que nos pone ahí, de sean amables, sean humildes, sean tolerantes, mantengan la paz, es porque se supone que tenemos el mismo cuerpo y yo no voy a dañar algo de mi cuerpo. Tenemos el mismo espíritu, vamos a ser guiados por ese espíritu y el espíritu no se va a pelear entre sí, pues es uno. Y como todos tenemos la misma visión, como todos tenemos el mismo camino, vamos a caminar hacia allá. Si imaginen si todos empezamos a caminar hacia un sentido y de repente alguien dice, no, espérame, yo no, va a estorbar a los demás, ¿no? Si todos vienen unidos y alguien dice, no, espérame, yo quiero ir para atrás, va a empezar a estorbar, a ver, muévete, y va a empezar a estorbar a algunos, ¿no? Ya no van a ir todos unidos. Por eso Pablo está diciendo, todo esto es porque se supone que somos uno. Amén. Y esto está hablando de ¿qué? Del ser, no de lo que puedo hacer, sino de quién soy, de carácter. Porque esto es lo difícil. Les digo, talentos y dones, cualquiera lo puede tener, cualquiera lo puede hacer. Pero realmente tener un carácter delante de Dios correcto, no cualquiera. El carácter podemos definirlo como la excelencia de un ser moral. O sea, de alguien que razona y piensa. El carácter, digamos, perfecto, es la excelencia de todo. Si alguien dice, yo tengo el carácter perfecto, es porque es excelente en todo. Pero nadie es perfecto, ¿no? Todos tenemos fallas. Sin embargo, nos esforzamos en llegar a tener un carácter perfecto, ¿no? Pero, así como la excelencia del oro, que es puro, pero para ser puro necesita pasar por fuego. El carácter, para ser excelente, necesita ser pasado por fuego. Las personas con un carácter se destacan por ser honestos, porque son éticos, porque son amables. Si a alguien de ustedes se les presenta una oportunidad de tener dinero fácil, pero de una forma que no es correcta, ¿lo harían? Sin que nadie supiera, nada más que ustedes. Eso es personal. El carácter de una persona va a ser el resultado de su actitud, es decir, de cómo es y de lo que puede controlar con esa actitud, de sus pensamientos. Porque muchas veces actuamos por lo que yo pensé. Es que yo pensé que tú me habías dicho eso, por eso te contesté así. Yo pensé que tú habías hecho esto, por eso hice esto. Y muchas veces es mentira si no. Muchas veces actuamos porque pensé que pasó esto. Muchas veces respondemos mal porque pensé. ¿Cuántos de aquí no hemos dicho, perdón, es que pensé esto? Sí, porque actuamos por los pensamientos. Entonces, el carácter es el resultado de la actitud, de los pensamientos, de las intenciones, de los deseos de cada uno. Y algo importante, el carácter no se va a medir por una acción en concreta. Es decir, si hoy fui amable, no quiere decir que ya tenga un carácter íntegro. Si hoy me comporté de forma humilde, no quiere decir que ya soy humilde. El carácter es algo que abarca todo. ¿Sí? Las acciones van a reflejar el carácter que tengamos, pero no por algo que hagas bien quiere decir que tengas un buen carácter, ni tampoco por algo que hagas mal quiere decir que tengas un mal carácter. Porque todos tenemos errores, todos podemos fallar, nadie es perfecto. Pero el carácter es lo que yo voy a hacer con todo este cúmulo de acciones buenas o malas. ¿De acuerdo? Y no vamos a tener un carácter perfecto hasta que ya no estemos aquí. Y ustedes no van a terminar de conocer a una persona hasta que ya no esté aquí. Y sí o no,
mayormente recordamos a las personas que ya no están con nosotros por cómo eran, no por lo que hacían o tenían, sino por lo que ellos eran. Sí, si recuerdan si a lo mejor sus papás ya fallecieron, o sus abuelos, o algún ser querido, lo recuerdan por cómo eran, ¿no? Es lo más común. Él era así, y era así, y era así. Muy rara vez escucho a alguien decir, sí, él tenía esto, y tenía lo otro, y tenía lo otro. Siempre recordamos por lo que es, porque vale más el carácter. Recuerdo, pero cuesta más. Por eso Dios dice, no les voy a dar carácter, voy a formar en ustedes un carácter. El carácter va a ser influenciado y desarrollado por nuestras decisiones. Y el propósito de Dios es desarrollar el carácter en nosotros. Por eso en Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la ornanza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Déjenme leérselos en otra versión, por si no entienden lo que es el crisol y la ornanza. En esta versión más sencilla dice simplemente, el fuego prueba la plata del oro, la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Así que, si deseamos los mejores dones, tiene que haber un carácter que soporte a esos dones. Por eso les dije, a veces cuando uno busca hacer lo que hace otra persona, no sabe lo que hay detrás de todo lo que él hace. O a veces vemos a alguien con un carácter noble y bueno, y a veces no sabemos todo lo que Dios ha tratado con él. Un ejemplo, mi suegro, que es humilde. Yo sé que no se va a gloriar, ¿no? Pero él tiene un carácter, ¿cómo decirlo? Apacible, hasta cierto punto, ¿no? Ya me ha tocado verlo enojado, pero tiene un carácter apacible. Es decir, ¿cuántos de ustedes aquí en la iglesia lo han visto enojado? Bueno, usted es su hermano, ¿no? A ver, por eso les dije, a mí también me ha tocado, a excepción ahorita de la familia, que le digo, lo conoce, pero ¿cuántos de ustedes lo han visto enojado? ¿Qué pensarían ustedes si de pronto Andy se enoja y grita fuerte y hace algo, digamos, no tan agradable? ¿Qué pensarían ustedes? Qué mala onda, ¿no? Y a lo mejor, supongamos, lo tenemos en una alta estima por como lo conocemos aquí. Lo tenemos en una alta estima. Pero si él hace algo por un mal carácter, nuestra estima va a bajar, ¿verdad? Por eso que él hizo. Pero solo fue una cosa. Pero lo que les digo, el carácter influye mucho en la percepción. Ahora, él ha enseñado y ha predicado aquí. Y muchas veces se ha equivocado en las cosas que dice. Y por eso, ¿se acuerda de los errores que ha tenido aquí enfrente? ¿Se acordarían? Si a veces no se acuerdan ni lo que prediqué la semana pasada. Y esas son cosas que él hace. ¿Sí me entienden? El peso de lo que hacemos no es tan grande como el peso de lo que somos. ¿Correcto? Por eso, si alguien de mal carácter, alguien de buen carácter falla en lo que es muy difícil que se recupere. Pero si alguien falla en alguna acción o en algo que hace, supongamos, no todos, pero ¿cuántas veces el grupo de alabanza nos ha equivocado? Y nos siguen aguantando, ¿no? Entonces quiere decir que no es algo que influya en su percepción. ¿Sí me entienden? Entonces las acciones o lo que hacemos no tiene tanto peso o valor como lo que somos. ¿Sí? Por eso Dios en esto, en Efesios, yo ahorita lo hice de forma inversa. Hablé primero de los dones y luego del carácter. Pero aquí en la Biblia usted puede leer que Dios, antes de leer de los dones, de escribir, habla del carácter.
¿Sí? Yo lo hice al revés para que vean el peso que tiene el carácter. Y rápidamente quiero darle unos ejemplos de hombres que hicieron cosas o estaban haciendo cosas basado en los dones o talentos, pero lo que lograron cuando Dios los pasó a formar su carácter. Y ver cómo gente que estaban haciendo cosas, cómo terminaron mal porque no soportaron el trato de Dios hacia su carácter. Tenemos a José, que le conocen José el soñador. ¿Por qué? Porque tenía sueños, ¿verdad? Pues sí. Entonces, José el soñador tenía el don de tener sueños y poder interpretar esos sueños. Y él, ya después de todo lo que pasó, dice de Dios, es la interpretación, pero era un don que él tenía, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó cuando él contaba de esos sueños? Sus hermanos se enojaron, incluso una vez su papá se enojó, y eso que lo amaba mucho, se enojó y le dijo, a ver, cállate, ¿cómo que yo y tu mamá nos vamos a arrodillar delante de ti? ¿Ok? Ahí él estaba actuando con los dones y talentos. ¿Qué logró cuando Dios empezó a formar el carácter? Llegó a ser el segundo después de Faraón, en medio de la nación más grande en Egipto. Pero ¿qué tuvo que pasar? Pasó por el fuego. Dios le dio el talento, ¿no? Los dones y el sueño. Él ya lo tenía. Pero él no tenía el carácter para ser el segundo de Faraón. ¿Sí? ¿Qué tuvo que pasar? Fue vendido como esclavo. Y luego cuando le estaba yendo bien ya como esclavo, ahora vas para la cárcel. ¿Sí? Y él forjó el carácter para lograr ser, supongamos, el secretario de gobernación de aquí de México, con base en las pruebas que él pasó. ¿Sí? No solamente el don y el talento que tenía es lo que hizo que llegara a aquel lugar. Dios lo usó, ¿no? Porque Faraón le habló porque él podía interpretar sueños. Dios usó el don. Pero para poder mantenerse como el segundo de Faraón, necesitó tener carácter. ¿De acuerdo? Moisés vivió como egipcio. Ustedes a lo mejor habrán visto la película del Príncipe de Egipto y habla de Moisés. En sus fuerzas, Moisés, y en su talento de ser un guerrero, porque los egipcios eran buenos para pelear y Moisés estaba entrenado en la guerra, porque él era un príncipe, tenía que estarlo. Él sabía y tenía el conocimiento de un príncipe. Pero en sus fuerzas mató a un egipcio y salió corriendo porque no tenía carácter, porque él actuó por lo que él sabía hacer, con ese ímpetu de príncipe. ¿Y a dónde lo llevó? Al desierto, a vivir como un pastor. ¿Y qué dijo Dios? Ok, eso es lo que lograste con tus fuerzas, con tu don y con tu talento. Vamos a ver qué logras forjando tu carácter. Y todos sabemos lo que pasó con Moisés, que fue el líder que sacó a Israel de Egipto. ¿Sí? Y lo recordamos de que abrió el mar y que habló cara a cara con Dios. ¿Qué otro se dice en la Biblia que habló cara a cara, así, cara a cara con Dios? Obviamente no cara a cara, pero nos da a entender que fue la persona que estuvo más cerca de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo pasó por el fuego. Porque Dios forjó ahí en el desierto como pastor, forjó su carácter. Sansón, un ejemplo de lo que pasa cuando no tenemos un buen carácter. Sansón tenía un don, era muy fuerte, ¿sí? Y en ese tiempo no había pesas, era una fuerza sobrenatural, no estaba así como Andy, poderoso, ¿sí? Era una fuerza sobrenatural, era alguien normal que tenía el Espíritu de Dios y hacía cosas sobrenaturales. Pero, ¿qué pasaba con él? No tenía un carácter correcto delante de Dios. Él buscó satisfacer sus propios deseos. Imagínense lo que pudo haber hecho Dios con él. Pero él dijo, no,
Yo quiero satisfacerme a mí. Y cuando vino la prueba, falló. ¿Y cómo terminó? Sin ojos, siendo un esclavo, sin fuerzas, humillado por el enemigo, siendo que él había matado a cientos de filisteos con sus propias manos. Y terminó como arriero, como esclavo, humillado, sin ojos. Y al final, ¿qué pasó? Lo único que le quedó fue reconocer: Dios, pues sin ti no soy nada. Dame la fuerza para, aunque sea, llevarme a estos conmigo. Y ahí quedó. Pero qué cosas tremendas hubiera hecho Dios con él si su carácter hubiera estado alineado a Dios. Y él tenía un don excepcional, pero no tenía carácter. Saúl, otro ejemplo. Voy en orden cronológico, Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Dice la Biblia que era un hombre muy alto, hermoso, así decía. No es que me gustara, pero la Biblia dice que era hermoso y que era fuerte, que tenía presencia. Y eso es un don. No cualquiera se puede parar aquí y tener presencia. No cualquiera uno le presta atención. El que la gente te esté viendo y tenga tu atención quiere decir que es un don. Porque muchas veces hay gente que se para y nomás la gente no le pone atención. Sí, nomás uno no es que no quiera, nomás da flojera de verlo o de escucharlo, porque es un don. Y él tenía ese don y fue escogido. Pero ¿qué pasó? Pudo más su orgullo de ser quien era que de forjar el carácter que Dios quería en él. ¿Y qué pasó con Saúl? Terminó matándose él mismo sobre su propia espada, porque intentó hacerlo todo en sus fuerzas, desobedeciendo a Dios. Quiso hacer lo que él quiso porque, como él tenía el don de que la gente lo reconocía, dice: yo no quiero perder ese reconocimiento. A mí no me importa otra cosa más que el reconocimiento. Por eso cuando Samuel lo regaña y le dice: oye, ¿por qué desobedeciste a Dios? Y Saúl le dice: ok, sí, desobedecí, pero hónrame delante del pueblo. O sea, que esto quede entre tú y yo. Ven conmigo, ¿no? Y hagamos esto, porque no quiero perder el respeto ni la honra que tengo delante del pueblo. Pudo en él más el don que tenía de ser reconocido por los demás que forjar un carácter delante de Dios. Y qué contraste con David. Que David podría decirse que incluso su falla o su pecado fue más grande que Saúl. Porque ustedes dicen: pues nada más se metió con otra mujer, no es tan grave. Pero todo lo que hizo alrededor de eso, es como si ahorita alguien se metiera con la esposa de otra persona y al esposo de él lo manda a matar. Fue lo que hizo David. Y lo escondió allá en lo oscurito. Y no fue nada más de que fue un día que casualmente pasó esto. No, eso fue algo que lo vio, lo pensó, lo hizo, luego lo planeó, lo ejecutó y luego lo quiso guardar en secreto. Y no nada más por un día o dos, fueron meses en lo oculto, meses en secreto. Hasta le nació el niño. O sea, fue mucho tiempo lo que tuvo ese oculto. Pero ¿qué pasó cuando Dios dijo: o sea, eso es lo que estás haciendo tú? Ahora voy a tratar contigo a ver cómo respondes. ¿Y qué fue el corazón de David? La regué. La regué regacho. Y fue un proceso duro para él, en el que perdió al hijo por consecuencia, pero él se dejó forjar. ¿Y qué dice la Biblia de él? Varón conforme al corazón de Dios. Porque es lo que les digo, lo que hacemos, vamos a tener muchas fallas, pero va a pesar más lo que somos. Porque sí o no está más duro, porque Saúl, el pecado por el cual Dios le dijo: ¿sabes qué? Ya no. O la acción fue porque él ofreció un sacrificio que no tenía que ofrecer él, lo tenía que ofrecer el sacerdote.
Y él dijo, ¿sabes qué? Se nos viene el tiempo encima, lo voy a ofrecer yo. Uno a simple vista diría, no, pues, o sea, ¿qué va a haber? Él nada más ofreció a Dios. O sea, hizo un sacrificio a Dios, le dio alabanza a Dios. Y por eso, ¿cómo decirlo? Fue más grande su pecado que lo que hizo David, de meterse con la esposa de alguien y luego matar a su esposo. Y que de David dijera a Dios, varón conforme al corazón de Dios, uno diría, a ver, como que aquí las cosas están totalmente al revés, ¿no? Pero es lo que les digo, no es lo que hacemos, sino lo que somos. Porque el trasfondo de lo que Saúl hizo fue por lo que él era y lo que él en ese tiempo quería preservar más. Y David, cuando fue confrontado, él dijo, no la regué, regacho, no puedo. Y el carácter que él tuvo fue totalmente diferente a Saúl. Y la acción, uno diría, fue más grande, ¿no? Lo de David que lo de Saúl. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué pesa más el carácter que lo que hacemos, que el don o el talento? Pero que le estoy diciendo que los dos son importantes. Vamos ya para terminar. Salomón se le recuerda por ser el rey más sabio que ha habido, ¿no? Pero qué lastimosamente que esa sabiduría para el final de los días no le sirvió. Que su carácter no fue competente para una sola mujer, sino que tuvo que tener 1000 mujeres. Si yo con una apenas así me anda, imagínense. 1000 mujeres. Y era el rey más sabio. Y uno diría, no, es que él tenía la sabiduría para aguantar a las 1000, ¿no? Pero si hubiera sido sabio, sabría que con uno le basta y le sobra. Entonces, el don, y ustedes saben que Dios le dijo, ¿qué quieres? Y Salomón le dijo, quiero sabiduría. Y Dios se la dio. Pero cuando llegó el momento de forjar su carácter, la sabiduría no le ayudó de nada. Y era una sabiduría de Dios. No era una sabiduría que él haya adquirido por experiencia, no, era una sabiduría divina. Pero no le valió de nada al final de sus días. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Esther, ¿cuál era su talento? Era muy hermosa. Por eso el rey le mandó a hablar. ¿Se acuerda cómo se llamaba el rey? ¿No se acuerdan? ¿Nadie se acuerda cómo se llamó el rey que mandó a hablar a Esther? Una pista era la antigua reina, ¿cómo se llamaba? Porque a Esther la mandaron a llamar porque el rey le habló a su esposa, a la reina. La reina no quiso venir. No quiso venir la reina y dijo el rey, pues yo que tengo que andar soportando a esta, mejor le hablo a otra más bonita. Mire, la esposa se llamaba Basti. Ya, a ver si ya se le va refrescando la memoria. ¿Y el rey cómo se llamaba? Empieza con Na. A que no leen la Biblia, a que sí leen la Asuero. Ya, hay que estar leyendo la Biblia. ¿Ven? Fíjense que es muy importante, recuerden, es importante estar leyendo la palabra. Y cada vez que yo predique, siempre trato de buscar algo para exponer si saben o no saben de la Biblia, y no para avergonzarlos, sino para que ustedes vean si les hace falta o no, porque a mí me hace falta. Entonces es importante leer la Biblia, hermanos. El rey Asuero
Le dijo, Esther, ven, tú eres la más hermosa. Y ese fue su don, su talento, ser hermosa. Pero ¿cuál fue la prueba? ¿Sabes qué? Hubo una trampa y van a mandar a matar a todos los judíos. Ve tú y aboga por ellos. Y su prueba era que tenía que pararse delante del rey sin ser llamada. Y el rey tenía que decidir si llegaba ella, si vivía o si moría porque no fue llamada. Entonces ella decía, estoy entre la espada y la pared, tengo la presión de que van a matar a todo mi pueblo, pero corro riesgo, mi vida corre riesgo si voy y me paro delante del rey. Pero forjó su carácter y utilizó el don que Dios le dio. Se arregló, se puso todavía más bonita de lo que era, se perfumó y fue y se presentó delante del rey. El rey le dijo, tienes mi consentimiento, te doy hasta la mitad de mi reino. Y Dios le dio la victoria. Y eso fue lo que logró por haber desarrollado el carácter de confiar en Dios. ¿Sí? Por último tenemos a Pablo, para ya terminar. Pablo, en sus fuerzas, era un doctor de conocimiento. Tenía muchísimo conocimiento, casi tanto como Juan y Vale, que son personas muy estudiadas. Pablo era un fregoncísimo para lo que él hacía y tenía muchísimo conocimiento, pero no tenía entendimiento de ese conocimiento, porque él quería matar a todos los cristianos, quería matar a todos los que creían en Jesús. Y él sabía prácticamente todo acerca de lo que la Biblia hablaba acerca de Jesús, pero eso no le servía de nada porque no tenía un carácter delante de Dios correcto. Su don lo cegaba, porque si él tuviera entendimiento de todo lo que sabía, sabría que Jesús era el Hijo de Dios. Pero fue hasta que Dios se le paró en medio, él dijo, a ver, ¿para dónde te vas a hacer? Y fue donde Pablo tuvo que reconocer, y a partir de ahí Dios empezó a forjar su carácter. Lo dejó ciego. Después le dio la vista. Pero después de eso, Pablo fue prueba tras prueba en la cárcel, naufragó varias veces, fue apedreado, pero Dios estaba con él y le dio la fortaleza. Es algo muy, muy, muy impresionante porque él fue apedreado y no eran piedritas de esas chiquitas de que, no, eran unos piedrones. Y después de haber sido apedreado, después de que ahí en ese tiempo te apedreaban hasta que te morías. Entonces cuando él fue apedreado, lo dejaron de apedrear hasta que ellos dijeron, ya está muerto. Se fueron y él se para y pues vamos a seguir predicando. Eso es un milagro. Eso fue un milagro. ¿Sí? Pero él tuvo que pasar por todas esas pruebas. Y aún él decía, en mi debilidad tengo un mensajero de Satanás que me está friegue y friegue, o en lenguaje actual, friegue y friegue y friegue, pero Dios me ha dicho que ahí lo va a dejar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando con su carácter. Y Pablo mismo después dice, puedo tener todos los títulos del mundo, yo soy esto, yo soy esto, yo soy lo otro, yo estudié de esta forma, yo soy el más fregón, si le quieren poner de esta forma, yo soy el más fregón de todos ustedes aquí. Pero dice, sin la gracia de Dios soy nada, sin el amor de Dios de nada me sirve, porque él ya había forjado su carácter y ponía el don de Dios al servicio de él. Sí, entonces la iglesia necesita el don de Dios y el carácter de Dios, porque el don, si quieren servir, lo va a desarrollar Dios, y el carácter, si quieren ser cristianos e hijos de Dios, Dios va a desarrollar su carácter. Y miren, uno a veces dice, no, yo no quiero porque van a venir pruebas. Sí, van a venir pruebas, pero fíjense, con o sin Dios van a venir pruebas a tu vida.
Nadie está exento de tener dificultades en esta vida. Todos van a tener dificultades. La paz, la confianza que tenemos es que si nosotros tenemos dificultades, podemos acudir a Dios. De que si nosotros tenemos situaciones adversas, podemos ir y acudir a Dios y tener la confianza de que Él nos va a escuchar y de que Él va a estar con nosotros. Pero hay de los que están sin Dios, ¿a dónde van? ¿A dónde van cuando se quedan sin nada, sin familia, sin amigos? ¿A dónde van? Por eso es mejor estar delante de Dios y buscar desarrollar ese carácter que Dios quiere para mi vida y pasar las pruebas, pero con la ayuda de Dios. Y esforzarnos. Y muchas veces vamos a ver que los que no se esfuerzan prosperan, porque el salmista en la Biblia dice: yo veo cómo a los malos les va re bien y a mí me va mal, aparentemente, porque estamos siendo moldeados por Dios. Pero es mejor estar siendo moldeado por Dios que estar siendo zarandeado por el enemigo. ¿De qué lado queremos estar? ¿Con Dios? ¿Sin Dios? Porque Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro escudo. Dios nos va a ayudar y nos va a guiar siempre, pero tenemos que estar aferrados a Él. Amén. Para terminar, quisiera orar por aquellos, no es necesario que vengan todos, ¿no? Pero por aquellos que quieran decir: Dios, yo quiero tener un carácter como el tuyo y que desarrolles en mí un don. Acuérdense que dijimos que ahorita las acciones de gracias hasta el siguiente domingo, para aquellos que quieran decir: Dios ha cambiado esto en mi vida, Dios ha hecho esto y esto y estoy tratando de... Porque acuérdense que el próximo domingo no es para dar, o sea, sí es para dar acción de gracias, pero es para dar respuesta a Dios. Entonces, hoy también quiero orar, pero por aquellos que digan: yo quiero tener el carácter de Dios en mi vida. Yo quiero, si no he nacido de nuevo, quiero nacer de nuevo. Si no he creído en Dios, quiero creer en Dios. Yo quiero estar con Dios porque es mejor estar con Él que sin Él. Porque las pruebas van a venir con o sin Él, pero las victorias solo vienen con Él. Si alguien quiere venir y quiere que ore por él, lo puedo hacer. Y yo les puedo decir, la gracia de Dios nos va a sustentar en cualquier momento. Porque ahorita yo estoy siendo prueba de que estoy aquí por la gracia de Dios. Porque Dios fortalece en medio de cualquier situación. Porque Dios nos prueba, pero la gracia de Dios nos fortalece. Y si tú tienes miedo de decir: no, es que quiero cambiar esto, pero me da miedo, quiero hacer esto otro, pero me da miedo, ten seguridad que la gracia de Dios va a estar sobre ti si tú te buscas esforzar. Amén. Si se queda ahí en su lugar, lo invito solamente a que cierre sus ojos y ore a Dios.